Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias del espectáculo y todo lo relacionado con las celebridades turcas. Estoy aquí como siempre lista para traerles la última primicia, los rumores más jugosos y las teorías más descabelladas, pero siempre con fundamento, Y hoy prepárense, porque tenemos una bomba que los va a dejar boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de una pareja que acaparó titulares, encendió las redes sociales y llenó las revistas del corazón durante años, Demet Özdemir y Can Yaman. Su amor fue un torbellino, su relación un culebrón digno de la mejor teleserie turca, y su boda fue un evento digno de la realeza. Pero detrás de las sonrisas, los vestidos de ensueño y los besos robados frente a las cámaras, se escondía un secreto. Un secreto que hasta ahora solo conocían ellos y un puñado de allegados. Una cláusula secreta en su acuerdo matrimonial que, aunque parezca sacada de una película, era tan real como el anillo de diamantes que lucía Demet. Hoy vamos a desentrañar esa cláusula. Vamos a investigar a fondo, a analizar cada detalle y a revelarles todo lo que sabemos sobre este intrigante capítulo en la vida de dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Pero antes de que nos sumerjamos en esta jugosa historia, quiero pedirles un pequeño favor. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Aquí encontrarán siempre las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más calientes del mundo del espectáculo turco. Así que no se lo pierdan. Háganlo ahora mismo. Se los agradeceré muchísimo. Ahora sí, pongámonos serios. Prepárense un café, pónganse cómodos y abran bien los oídos, porque lo que están a punto de escuchar es de antología. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia de amor, sí, pero también es una historia de ambición, de presión mediática y por supuesto de secretos. Para entender la magnitud de esta cláusula secreta, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Tenemos que recordar cómo se conocieron Demet y Can, cómo surgió su amor y cómo se convirtieron en la pareja del momento. Ambos ya eran figuras reconocidas en Turquía, con una carrera prometedora y una legión de fans incondicionales. Demet, con su belleza natural y su talento actoral, había conquistado al público con sus papeles en series de televisión y películas. Can, por su parte, destacaba por su atractivo físico, su carisma arrollador y su habilidad para meterse en la piel de personajes complejos y seductores. Pero fue su participación en la exitosa serie Erkencikus, Pájaro Madrugador, lo que catapultó su fama a niveles estratosféricos. La química entre ellos era innegable, la pasión se palpaba en cada escena, y la audiencia quedó completamente enganchada a su historia de amor en la pantalla. Y como suele suceder en estos casos, la ficción traspasó la pantalla y se convirtió en realidad. Demet y Can comenzaron una relación amorosa que fue seguida de cerca por la prensa del corazón y por millones de fans en todo el mundo. Su romance fue intenso, apasionado y a menudo tormentoso. Se les veía juntos en alfombras rojas, en viajes exóticos y en cenas románticas. Pero también se les escuchaba discutir en público, se les veía distanciados en eventos sociales y se les atribuían rumores de infidelidad y celos. La presión mediática era asfixiante y la pareja luchaba por mantener su relación a flote en medio de la vorágine de la fama. A pesar de los altibajos, Demet y Can decidieron dar un paso más en su relación y anunciaron su compromiso. La noticia causó furor en las redes sociales y los fans celebraron la unión de sus ídolos. La boda se convirtió en el evento del año, una ceremonia fastuosa y llena de glamour que contó con la presencia de celebridades, empresarios y políticos. Demet lucía radiante en su vestido de novia, mientras que Can la miraba con una sonrisa enamorada. Todo parecía un cuento de hadas. Pero como les dije al principio, detrás de esa fachada de felicidad y perfección se escondía un secreto. Un secreto que podría cambiar la percepción que tenemos de esta pareja y de su relación. Y ese secreto, damas y caballeros, es la cláusula secreta en su acuerdo matrimonial. Ahora sí que están pensando, ¿qué cláusula? ¿De qué estamos hablando? Pues bien, la cláusula en cuestión era una condición impuesta por Can Yaman a Demet Özdemir antes de contraer matrimonio. Una condición que, según nuestras fuentes, tenía como objetivo proteger su imagen pública y su carrera profesional. La cláusula estipulaba que Demet Özdemir no podía participar en escenas de besos o escenas íntimas con otros actores durante el matrimonio. Sí, lo han oído bien. Can Yaman aparentemente no estaba dispuesto a compartir a su esposa, ni siquiera en la ficción.
Esta cláusula, obviamente, generó una gran controversia entre los allegados a la pareja y en los círculos de la industria del entretenimiento. Algunos la consideraron una muestra de machismo y celos por parte de Can Yaman, mientras que otros la vieron como una medida de protección para su matrimonio y su imagen pública. Pero, ¿por qué Can Yaman impuso esta cláusula? ¿Qué lo motivó a tomar esta decisión? Según nuestras fuentes, Can Yaman estaba preocupado por el impacto que podrían tener las escenas de besos o escenas íntimas de Demet con otros actores en su relación. Temía que estas escenas pudieran generar celos, inseguridades y conflictos en su matrimonio. Además, Can Yaman era consciente de la gran cantidad de fans que tenía Demet y del revuelo que podrían causar estas escenas en las redes sociales. No quería que su matrimonio se convirtiera en un tema de debate y controversia pública. Por otro lado, también se especuló con la posibilidad de que Can Yaman estuviera preocupado por su propia imagen pública. Como saben, Can Yaman es un actor muy popular y con una gran base de fans. Su imagen de hombre fuerte, seguro de sí mismo y protector es parte de su atractivo y de su éxito. Permitir que su esposa besara a otros hombres en la pantalla podría haber dañado esa imagen y haber afectado su popularidad. Sin embargo, la cláusula no fue bien recibida por Demet Özdemir, quien consideró que atentaba contra su libertad profesional y su derecho a elegir los papeles que quería interpretar. Demet es una actriz talentosa y ambiciosa, y no estaba dispuesta a renunciar a proyectos interesantes y desafiantes por complacer los celos o las inseguridades de su marido. Esta diferencia de opinión generó fuertes discusiones entre la pareja y fue uno de los principales motivos de su divorcio, que se produjo tan solo unos meses después de su fastuosa boda. La cláusula secreta se convirtió en un símbolo de los problemas y las tensiones que existían en su relación. Tras su divorcio, Demet Özdemir retomó su carrera profesional con más fuerza que nunca y participó en varios proyectos exitosos, incluyendo series de televisión, películas y obras de teatro. Y por supuesto volvió a besar a otros actores en la pantalla, desafiando la cláusula impuesta por su exmarido. Can Yaman, por su parte, continuó cosechando éxitos en su carrera como actor y se mudó a Italia para probar suerte en el mercado internacional. También se le han atribuido varios romances con diferentes mujeres, aunque ninguno de ellos ha sido confirmado. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia de amor y desamor, de fama y presión mediática, y de secretos y cláusulas ocultas. Una historia que nos muestra que incluso en el mundo aparentemente perfecto de las celebridades, existen problemas y conflictos como los que enfrentamos todos los mortales. Ahora, antes de que terminemos, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre esta historia. ¿Creen que Can Yaman tenía derecho a imponer esta cláusula a Demet Özdemir? ¿Creen que Demet Özdemir hizo bien en rechazarla? ¿Creen que esta cláusula fue uno de los principales motivos de su divorcio? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. En resumen, hemos explorado la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde su romance de ensueño hasta su controvertido divorcio. Descubrimos la existencia de una cláusula secreta en su acuerdo matrimonial que prohibía a Demet participar en escenas de besos con otros actores. Analizamos las posibles motivaciones de Can Yaman para imponer esta cláusula y las razones por las que Demet Özdemir la rechazó. Y finalmente reflexionamos sobre el impacto de esta cláusula en su relación y en su decisión de divorciarse. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Recuerden que aquí en su canal favorito, siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más calientes. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios y opiniones sobre esta historia. ¿Qué les pareció la cláusula secreta? ¿Creen que Can Yaman se excedió? ¿O creen que tenía derecho a proteger su imagen y su matrimonio? Díganme lo que piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad y para que esta comunidad siga creciendo. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Bien, ahora que tenemos un resumen jugoso, vamos a desmenuzar esto aún más, vamos a investigar a fondo, a bucear en las profundidades de este culebrón turco digno de un Oscar. Asterisco asterisco los orígenes de la leyenda.
antes de Erkentzicus ***. Si bien Erkentzicus fue la serie que catapultó a Demet y Can al estrellato absoluto, ambos ya eran figuras reconocidas. Demet Özdemir había demostrado su talento en comedias románticas como Zilek Kokusu, Olor a fresas, y No. 309, construyendo una sólida base de fans gracias a su carisma y frescura. Era la chica de al lado, pero con un toque de sofisticación, una belleza natural que conectaba con el público. Can Yaman, por su parte, ya había conquistado el corazón de muchas con su imponente presencia y sus papeles en dramas como Gonul Ileri, Asuntos del Corazón, y Inadna Aşk, Amor Obstinado. Se destacaba por su físico trabajado, su mirada intensa y la facilidad con la que interpretaba personajes apasionados y a veces atormentados. Era el galán rebelde, el hombre que despertaba suspiros y fantasías. Pero la magia de Erkentzicus residió en la combinación explosiva de sus personalidades. Demet y Can interpretaron a Sanem y Can Divit, dos personajes opuestos pero complementarios que se enamoraban en el caótico mundo de una agencia de publicidad. La serie combinaba humor, romance, drama y exotismo, con escenarios espectaculares en Estambul y en la costa turca. ***, el fenómeno Erkentzicus, cuando la ficción se convierte en obsesión ***. La química entre Demet y Can era palpable. No se trataba solo de buenos actores interpretando sus roles, sino de una conexión genuina que trascendía la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad profesional. Y los fans, ávidos de romance, no tardaron en notarlo. Erkentzicus se convirtió en un fenómeno global. La serie se vendió a más de 50 países, y Demet y Can se transformaron en ídolos internacionales. Sus cuentas de redes sociales se inundaron de mensajes de fans de todas partes del mundo, que les expresaban su amor, su admiración y su deseo de que su relación en la pantalla se hiciera realidad. La presión era inmensa. Los paparazzis los seguían a todas partes, intentando capturar una imagen que confirmara el romance. Las revistas del corazón analizaban cada uno de sus movimientos, interpretando sus palabras y gestos como señales de amor. Y los fans, cada vez más obsesionados, creaban teorías y conspiraciones sobre su relación, alimentando la ilusión de un final feliz. ***, del set de grabación al altar, el romance que conquistó al mundo ***. Finalmente la noticia que todos esperaban llegó, Demet y Can confirmaron su relación. El mundo del espectáculo turco estalló en júbilo. Los fans celebraron la noticia como si fuera un triunfo personal. Y la prensa del corazón se preparó para documentar cada detalle de este romance de ensueño. Durante los meses siguientes, Demet y Can se mostraron inseparables. Se les veía juntos en eventos sociales, en viajes románticos y en cenas con amigos. Compartían fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando su amor y su felicidad al mundo. Parecían la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. El anuncio de su compromiso fue la culminación de este cuento de hadas. La noticia generó una ola de entusiasmo y expectativa. La boda se convirtió en el evento más esperado del año, y todos querían saber quiénes serían los invitados, cómo sería el vestido de novia y dónde se celebraría la fiesta. ***, la boda del año, glamour, lujo y secretos, ***. La boda de Demet Özdemir y Can Yaman fue, sin duda, un evento espectacular. Se celebró en un lujoso hotel en Estambul, con vistas al Bósforo. La ceremonia contó con la presencia de cientos de invitados, entre los que se encontraban celebridades, empresarios, políticos y amigos cercanos de la pareja. Demet lució un impresionante vestido de novia diseñado por un famoso modisto turco. Can, por su parte, vestía un elegante traje negro. Ambos se veían radiantes y enamorados. La fiesta posterior a la ceremonia fue una celebración por todo lo alto. Hubo música, baile, comida deliciosa y mucha alegría. Los novios bailaron su primera canción como marido y mujer, y compartieron momentos emotivos con sus familiares y amigos. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad detrás del glamour y el lujo era mucho más compleja. Los problemas y las tensiones que habían estado latentes durante su relación comenzaron a aflorar. Y la cláusula secreta en su acuerdo matrimonial, que hasta entonces solo conocían ellos y un puñado de allegados, se convirtió en un detonante de su crisis. ***, la cláusula secreta, la bomba que dinamitó el cuento de hadas ***. Ahora, llegamos al meollo del asunto, la famosa cláusula secreta.
Según nuestras fuentes, Can Yaman, influenciado por su propia concepción de la masculinidad y por la presión de mantener una imagen pública impecable, exigió que Demet Özdemir firmara una cláusula en su acuerdo matrimonial que le prohibía participar en escenas de besos o escenas íntimas con otros actores durante su matrimonio. Esta cláusula, que en principio podría parecer una simple muestra de celos o inseguridad, revelaba en realidad una profunda falta de respeto hacia la profesión de Demet y hacia su libertad como mujer. Can aparentemente consideraba que su esposa era de su propiedad y que tenía el derecho de controlar su carrera y sus decisiones. La reacción de Demet ante esta exigencia fue de incredulidad y decepción. Ella, que siempre había defendido su independencia y su derecho a elegir sus propios caminos, se sintió humillada y ultrajada. Consideró que la cláusula era una forma de machismo y de control, y que atentaba contra su dignidad como persona y como profesional. La ruptura, cuando el amor no es suficiente. La cláusula secreta se convirtió en un campo de batalla en su relación. Demet y Can discutían constantemente sobre el tema, y la tensión entre ellos era cada vez más evidente. La felicidad y la armonía que habían caracterizado su romance se desvanecieron, dejando paso a la amargura y el resentimiento. Finalmente la situación se volvió insostenible. A pesar de sus esfuerzos por salvar su matrimonio, Demet y Can decidieron separarse. Su divorcio, que se produjo tan solo unos meses después de su fastuosa boda, conmocionó al mundo del espectáculo turco y dejó a sus fans desolados. La cláusula secreta se convirtió en un símbolo de su fracaso. Demostró que a pesar del amor y la pasión que existía entre ellos, sus diferencias eran irreconciliables. Y que en ocasiones la presión mediática y las expectativas sociales pueden destruir incluso las relaciones más sólidas. Después de la tormenta, la reconstrucción y la búsqueda de nuevos caminos. Tras su divorcio, Demet y Can tomaron caminos diferentes. Demet se refugió en su trabajo, demostrando su talento y su profesionalidad en cada uno de sus proyectos. Se convirtió en un ejemplo de mujer fuerte e independiente, que no se deja amedrentar por los obstáculos y que lucha por sus sueños. Can, por su parte, se mudó a Italia en busca de nuevos horizontes. Continuó trabajando como actor, pero también exploró otras facetas de su carrera, como la producción y la dirección. Se le atribuyeron varios romances, pero ninguno de ellos llegó a confirmarse. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia compleja y llena de matices. Es una historia de amor y desamor, de fama y presión mediática, de secretos y cláusulas ocultas. Pero también es una historia de superación y de aprendizaje. Una historia que nos recuerda que al final, lo más importante es ser fiel a uno mismo y luchar por lo que uno cree. Ahora, la pregunta del millón, ¿volverán a encontrarse sus caminos? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos, listos para contarles todos los detalles de sus vidas. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Los quiero mucho. Adiós.